Saludos. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, cumplió 100 días en prisión desde que se entregó el pasado 7 de abril. Pese al encierro en la sede de la Policía Federal de Curitiba, el exmandatario, que gobernó entre 2003 y 2010 y dejó el poder con más del 80% de popularidad, no desiste de su aspiración a un nuevo mandato. La precandidatura a las elecciones del próximo octubre será anunciada en agosto. El expresidente encabeza todas las encuestas, aunque el Tribunal Superior Electoral podría suspenderlo debido a la condena en segunda instancia. A pesar de todo, el Partido de los Trabajadores insiste en que se trata de un preso político y en su postulación a la presidencia del gigante de Sudamérica. Esto es Foro Abierto. Lula da Silva, nuevamente candidato a la presidencia. Comenzamos. Saludamos a los 4 invitados que nos acompañan. De este lado de la mesa, en primer lugar, Beto Vázquez, doctorando en Ciencias Políticas. Bienvenido. Un placer. Y Estela Viana, periodista. Bienvenida. Hola, gracias. De este otro lado, Eduardo Castillo, sociólogo. Bienvenido. Gracias. Y Javier Castro Villacañas, abogado y periodista. Bienvenido. Muchas gracias. El Partido de los Trabajadores, el PT, la formación que lidera Luis Inácio Lula da Silva, anunció una serie de acciones que comenzaron el día de ayer bajo el nombre de Lula Libre para manifestarse contra la prisión del ex mandatario brasileño y reiterar su inocencia a 100 días de su ingreso en prisión. La jornada ha hecho parte de las movilizaciones y eventos que se prolongarán hasta el próximo 15 de agosto, cuando se registrará en Brasil la candidatura del exmandatario, a pesar de estar virtualmente inhabilitado. Vamos a conocer una primera valoración de nuestros invitados y comenzamos en este caso con Beto Vázquez. Beto. Yo diría que la situación en Brasil, dada la situación de lo que ha pasado el último domingo, día 8 de julio, ¿no? Con una guerra judicial entre los jueces en Brasil, llegamos a un nivel de descomposición política máxima, ¿no? O sea, el proceso el trauma generado por un impeachment que fue, ¿no? Un impeachment ilegítimo por un golpe de Estado, pasó una factura muy alta en la descomposición de las instituciones y en el enfrentamiento político, la politización de la justicia, como vimos esos últimos días. Y al final, a partir de ese proceso de descomposición, con un gobierno corrupto, con Temer por delante, que asume el gobierno y es incapaz de dar frutos económicos, políticos, un gobierno más corrupto y percibido como más corrupto por la población, esa situación de descomposición generalizada genera una incertidumbre y un paradojo que yo creo que tenemos que discutir más adelante, ¿no? Las encuestas dicen que Lula gana en todos los escenarios las presidenciales de octubre, pero las mismas encuestas dicen que junto con el paro la principal preocupación de los brasileños es la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice que la corrupción es una preocupación fundamental, pero alguien que está en la cárcel es el candidato a presidente. La gente es tonta, como dice el expresidente Cardoso, y no sabe votar, o a lo mejor Lula no es corrupto y la gente no es tonta y sabe que Lula no es corrupto y es un preso político. Politización de la justicia, descomposición de las instituciones. Eduardo Castillo. Bueno, estamos llegando al llegadero en el tema del caso Lula. Es importante también entender que esta decisión de segunda instancia, la que se tomó, puede tener una implicación definitiva en el caso de la eventual candidatura de Lula. Desde el Partido de los Trabajadores se insiste en su candidatura. Es preocupante porque también una institución política, un partido político debe tener capacidad de generar nuevos liderazgos. Yo creo que sí, que la descomposición en cuanto al tema legislativo y sobre todo el judicial en Brasil es importante. Es algo que están arrastrando desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente para Brasil, pero la popularidad no debe ser, es decir, la popularidad no debe ser el argumento final para exculpar o no a un político en un país. La popularidad puede ser más bien el síntoma de una sociedad que al fin de cuentas le da igual si es corrupto, porque también se llegaba el tema de las encuestas y los apoyos. Y sí, efectivamente Lula sale favorito en la mayoría de las encuestas, creo que sí, no todas, pero también una gran mayoría de los brasileños, si no me equivoco, cerca del 50% al menos, afirman de que sí, que efectivamente Lula es una persona que probablemente salga
mal de estos juicios. Factor popularidad, otro elemento que introduce Eduardo Castillo: las normas electorales en Brasil impiden presentar un candidato con una condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, por lo que, como lo decíamos, si el Partido de los Trabajadores le inscribe, las autoridades electorales pudieran vetarlo. No obstante, la justicia electoral ciertamente no se puede pronunciar de oficio y solo lo podrá hacer en caso de que esa candidatura sea oficializada. Introducía Eduardo también el elemento de la popularidad. Estela Viana. Sí, es cierto, y el Partido de los Trabajadores no tiene un plan B. Seguirá apoyando a Lula como candidato, más que nada porque no hacerlo sería admitir que tanto Lava Jato como las decisiones, las sentencias del juez Sergio Moro son justas. Entonces el PT no lo va a hacer, y está claro que Lula es a la vez la gran fortaleza del PT como también su mayor debilidad. Y ya aprovechando el día 8 de julio que hemos hablado, todo apunta a que el gran protagonista de la contienda electoral en Brasil va a ser el Poder Judicial, infelizmente. Y la imagen que la población tiene es de un caos general institucional en el Poder Judicial. Vamos a hablar y ampliar en breve lo que ocurrió ese 8 de julio. Javier Castro Villacañas. Sí, bueno, yo creo que en España tenemos un refrán que dice que el que se empeña, se despeña, ¿no? Yo creo que en este caso tanto el Partido de los Trabajadores como Lula da Silva están llevando una estrategia que les lleva a despeñarse de cara a la opinión pública internacional. Las condenas son firmes, son por casos gravísimos de corrupción, donde está implicado 12 años y un mes, mucho más de lo que le condenó el primer juez de primera instancia, que se decía que era un juez político, que le condenó a 9 años. Este es un juzgado de segunda instancia por unos delitos de cohecho impropio y blanqueo de capitales, unos delitos totalmente impropios e impresentables de un dirigente democrático. Entonces, la democracia se fundamenta en la desconfianza hacia el poder y en el control del poder. Eso es lo que da la democracia, porque si no estaríamos ante una monarquía absoluta o ante una dictadura socialista. Brasil es una democracia, se controla al poder, funcionan los órganos, los juzgados y tribunales, y aquí se nos hablaba de juzgados políticos. ¿Qué más juez político que Rogerio Fabretto, que hasta el año 2010 era militante y dirigente del Partido de los Trabajadores, que fue el juez que, fuera de toda norma y puso en libertad ilegalmente a Lula da Silva, y gracias a Dios que no salió a la calle? Beto Vázquez quiere responder, pero les voy a pedir ante nada darme unos minutos, porque vamos a dar el pase inmediatamente a nuestro compañero Daniel Cristancho, porque esos 100 días de prisión de Lula da Silva casi han coincidido con las últimas decisiones sobre el caso. Estaría bien conocer exactamente qué fue lo que pasó en torno a ese recurso de libertad interpuesto por la defensa del expresidente y que derivó en un enfrentamiento entre jueces. Por eso Daniel Cristancho ya está preparado con el resumen. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos últimos días, Daniel? Gracias, Eduardo. Como una auténtica batalla judicial fueron catalogados los hechos que ocurrieron en apenas un fin de semana, sin duda alguno el más tenso en lo que llevamos de año en este año en Brasil. Vamos a mirar cuál fue el origen de esa polémica y finalmente cómo se resolvió este asunto que ha dado tanto de qué hablar. Todo empezó cuando el juez Rogerio Fabretto, miembro del Tribunal Regional Federal 4, aceptó el habeas corpus presentado por el Partido de los Trabajadores, mediante el cual se pedía la libertad del expresidente. Pese a que esta misma instancia ya había negado varios recursos similares, en esta ocasión Fabretto estimó que se trataba de un candidato a la presidencia y que como tal debía ser puesto en libertad para poder cumplir con esa aspiración. Las reacciones, como era obvio, no se hicieron esperar. Desde Portugal, donde por estos días pasa sus vacaciones, el juez instructor del caso Lava Jato, Sergio Moro, cuestionó la decisión de Fabretto al afirmar que era una autoridad incompetente para pronunciarse sobre ello. También la Fiscalía Regional, que actúa en la jurisdicción de Curitiba, se manifestó en contra de esta decisión. Es entonces cuando surgió la figura del juez Pedro Gebran, compañero de Fabretto en el Tribunal Regional Federal 4 y quien bloqueó directamente la salida de prisión de Lula da Silva. Gebran argumentó que era el responsable en el caso en segunda instancia y que por lo tanto solo él podía pronunciarse sobre el asunto, aunque en ese momento no estuviese de guardia tal como ocurrió.
Tras este pronunciamiento, Rogério Fabretto ordenó nuevamente, pero esta vez con carácter urgente, la puesta en libertad de Lula da Silva. En este caso, argumentó además que hubo ilegalidades en la decisión de llevarlo a prisión porque se aprecia una ausencia sin fundamento en las pruebas y no se dio la oportunidad a que el líder del PT presentara los recursos a los que tenía derecho antes de ser encarcelado. El enfrentamiento, Eduardo, se saldó finalmente con la intervención del presidente del Tribunal Regional Federal 4, Carlos Thompson. A las 19 horas de ese domingo, el magistrado ordenó que Lula tenía que permanecer en la sede policial federal de Curitiba porque no le competía a un juez, en este caso el juez Fabretto, la decisión de decidir sobre el caso de Lula y saber sobre todo que no era el titular en este caso el que tenía que tomar esa decisión. Gracias, Daniel, por el resumen que nos has presentado. Y es que luego de ese conflicto judicial, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó al Tribunal Superior de Justicia abrir una investigación contra el juez Rogério Fabretto por haber cometido presuntamente el delito de prevaricato al conceder un habeas corpus favorable, en este caso, al expresidente Lula. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Visos de una justicia politizada, era lo que comentaba Beto Vázquez. Sí, bueno, intentando explicar el caso específico Sí. y contestar a Javier, ¿no? En el tema específico, primero que cómo funciona la justicia el día 8, lo que ha pasado, ¿no? Como Javier decía, no, Fabretto actuó de forma política. Yo pienso que puede que sí, no digo que no. Pero él era el juez de guardia. Según la legislación brasileña, el juez de guardia es el juez que tiene el poder de deliberar. El instrumento del habeas corpus, el derecho, permite que el juez dé la libertad a alguien y uno puede estar en desacuerdo ideológicamente al juez Fabretto en su contenido. Pero del punto de vista de la competencia, el juez de guardia es el competente para dar la decisión. Cuando el juez Fabretto da una decisión de poner en libertad a Lula, porque veía que, según en el habeas corpus de los abogados de Lula, decían que Lula estaba impedido en sus derechos. Lo que hubiera pasado es que si cumpliera la justicia en Brasil, Fabretto autorizó como juez de guardia el habeas corpus, Lula hubiera sido puesto en libertad y el lunes o el martes Lula podría volver a la cárcel si el juez natural, que era el instructor del caso, así lo decidiera. Pero lo que vimos ahí sí fue la parcialidad de la justicia, Javier, con el Sérgio Moro, juez de primera instancia, sin competencia, de vacaciones en Portugal, contradecir una orden de un superior jerárquico, que era juez de guardia de segunda instancia, llamar al presidente del tribunal de segunda instancia, llamar al delegado de policía y decir, no, al comisario de policía y decir, no libere a Lula, ¿no? Hacer política del proceso. El juez natural del caso, relator del caso instructor, que también estaba de vacaciones, hizo otro inscrito cuestionando a su colega horizontal. Eso sí es politización, porque si el contenido de la decisión de Fabretto estaba mal, al día siguiente se revogaba. ¿Por qué la justicia brasileña? Y después el presidente del tribunal, una vez más, que no podía, porque Fabretto solo podría haber sido cuestionado por un órgano colegiado de segunda instancia, que él es juez, como juez de guardia responsable aquel día, o por un órgano superior. No fue el caso. Entonces lo que se vio de Sérgio Moro, de Gebran, que es el relator, y Thompson Flores, que era el presidente del tribunal, es ahí sí una justicia política entrando en la competencia donde no tenían competencia, porque la decisión de la justicia es del juez de guardia, por un día. Eso enseñó el miedo que la parte de la justicia y de los poderes fácticos en Brasil tienen de Lula en la calle, por un día que fuera. Javier Castro. Es un debate muy jurídico y además aquí en España también se está planteando, porque yo conozco muchos casos de presos que plantean el habeas corpus, que es una denuncia por una detención ilegal o por estar encarcelado ilegalmente, y entonces el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias contradictorias, algunas de ellas, porque es saber cuándo se puede presentar el instrumento del habeas corpus. Naturalmente, claro, cuando una persona es detenida, pues sería en ese momento, cuando se ha producido la detención, cuando se puede proceder a solicitar el habeas corpus. Pero cuando ya hay una serie de condenas de tribunales superiores, donde ya se establece una condena firme contra una persona y contra un preso, yo entiendo que ahí ya el habeas corpus no tiene lugar. Quiere decir que había pasado mucho pero tiempo tú estás y que se entrando en el aprovechó mérito, este caso. Javier. Lo que digo es, en el mérito podemos discordar, pero tú no puedes contestar, o como dicen los jueces, no puedes desafiar el orden de un juez de guardia que tiene la competencia basada en el mérito. Y con eso, y con actitud, o sea, actuar de pero forma los jueces pueden que no cometer sea... delitos también, pueden cometer Sí, después responderá. Y después
lo que no se puede, sin ser un medio legal, cuestionar el poder, la competencia del juez de guardia. Cuando se hace eso, eso sí es perder las vestiduras y mostrar que la justicia está politizada. De todas maneras, la fiscal en particular ha hecho señalamientos bastante claros. El primero de ellos, que el juez cometió falta disciplinaria al conceder habeas corpus favorable al expresidente durante ese turno judicial. Lo segundo, que hubo un acto orquestado meticulosamente para liberar al expresidente Lula, luego que revelaba supuestamente el estrecho y longevo vínculo del juez con el partido político de Lula, y cuarto, que no favoreció a un desconocido, sino a alguien con quien mantuvo un histórico servicio de confianza y que pretendió a su vez favorecer. Estela Viana. Sí, han sido una serie de coincidencias, ¿no? Por ejemplo, Brasil había sido eliminado del Mundial, Moro estaba de vacaciones en Portugal, entonces ha sido una serie de coincidencias que ¿Y qué ocurre con el Mundial? ¿Que distrajo la atención de un lado a otro? También puede ser, pero lo que puede... Aprovechar el clima de descontento, pero lo que sí podemos decir es que el Partido de los Trabajadores sí que pudo haber ganado con esa batalla judicial que pasó el día 8 de julio. ¿Por qué? Porque se destapó la fragilidad del sistema jurídico brasileño con jueces vanidosos, cobrando más protagonismo que los propios políticos, y por otro lado el PT pudo lanzar el mensaje de que la operación Lava Jato sí está politizada. Eduardo Castillo. Yo creo que efectivamente estamos ante la mediatización de un proceso que lamentablemente en Brasil no debería estar mediatizado. Quiero decir, la encarcelación de un Hablas presidente... como tal del caso Lula. Claro, la encarcelación del presidente Lula responde a unas cuestiones que estuvieron produciéndose en Latinoamérica durante muchísimo tiempo. Lula, al dejar de ser presidente de Brasil, se convierte en el embajador de Odebrecht y es el que le abre las puertas a muchísimas de las tramas de corrupción que se fueron generando en América Latina. Está aprobada la presencia de Lula en reuniones, está aprobada en reuniones, ¿cuál es el delito de estar en una reunión? No, yo creo que tenemos que ser rigurosos. No, pero también, claro, pero puedo terminar. A ver, Eduardo, finaliza. Lo que está probado es que estuvo ahí presente, de que fue quien estaba organizando las reuniones y que además de repente, por arte de magia, recibe de parte de alguien que, bueno, un apartamento en una zona, un triplex, si no me equivoco, sí, en Brasil, de parte de, bueno, por sus buenas gestiones, me imagino, porque son muy amigos de la empresa. Y las declaraciones de Odebrecht, así como son válidas para inculpar a algunos políticos latinoamericanos, también deben ser tomadas en serio cuando se habla de un político de la talla y de la importancia de Lula. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Y es lo que ha pasado en muchos casos de políticos, que, por ejemplo, a Collor de Mello le salió el tiro por la culata cuando trató de convertir su juicio y su posibilidad de impeachment en una cuestión popular, llamando a la gente a salir en las calles, de que se está tratando de politizar un juicio en el sentido de politizar y partidizar el juicio, partidizar un juicio. No, partidizar un juicio y convertirlo en una especie de referéndum sobre la popularidad de un presidente. Y un presidente... Entonces lo tienen perdido. En principio se está planteando la idea de que como la gente sale a manifestarse en favor de la libertad de Lula, Lula es inocente, y la cuestión no es así. Porque una persona, por más popular que sea, si comete un delito es un delito, y por encima de la popularidad de las democracias, en las democracias tiene que estar la ley. No quiero decir con esto de que los tribunales en Brasil estén totalmente limpios, pero el Partido de los Trabajadores gobernó durante 16 años, si no me equivoco. ¿Qué pasaron durante esos 16 años con el establecimiento de jueces? ¿Qué pasó con los juicios políticos que pudieron producirse? ¿Qué pasó con los casos de corrupción que se estuvieron gestando? Vamos a dejar que sea el otro lado de la mesa. ¿Qué pasó precisamente con la justicia en esos años anteriores? Yo creo que habla muy bien de Lula, por ejemplo, y seamos honestos, o sea, Lula estuvo 8 años como presidente, salió con 90% de aprobación, hubo intentos de las propias bases del PT de decir que cambiara la Constitución y permitiera la reelección indefinida, y Lula dijo no, yo creo que hay que respetar las reglas del juego y me voy a casa. Cosa muy poco usual en América Latina y en Europa. O sea, nosotros vemos como Rajoy pareciera que quisiera gobernar más que Felipe González, que era su objeto último, y en América Latina hemos visto casos. Eso habla del perfil de la personalidad de Lula, pero en el caso de la justicia como tal... que el segundo paso, tanto el caso del Mensalão como la Lava Jato, o sea, la mayoría en el Supremo
siempre estuvo en contra de Lula. Y Lula y Dilma nombraron 8 de los 11 ministros. Yo creo que eso habla bastante bien también. No se puede hablar de un tribunal bolivariano ni mucho menos. O sea, un tribunal de Supremo, si Lula y Dilma indican 8 de 11 y ese tribunal sistemáticamente va en contra de su gobierno, yo creo que fue incluso exageradamente republicana esas indicaciones. ¿La distorsión de la justicia ocurre con la entrada de Michel Temer? No, yo creo que la distorsión de la justicia es un sesgo de clase, lamentablemente, en Brasil. O sea, la justicia hoy, desde las primeras instancias, son jueces que ideológicamente y socialmente son de las élites brasileñas y que tienen una aversión al Partido de los Trabajadores, que fue gestado, ¿no? Como dice José de Souza, el sociólogo, por la Red Globo, con un proceso de penalización, criminalización del Partido de los Trabajadores en los medios de comunicación. Y con una cosa, o sea, muy breve, por favor. Simplemente no son solo los petistas, los del PT, que critican el proceso de Lula. O sea, el mayor penalista constitucionalista vivo, el italiano Luigi Ferrajoli, ya se pronunció sistemáticamente diciendo que el proceso contra Lula es un proceso fallo. En breve vamos a escuchar también a Estela, permíteme, porque vamos a ver a algunos diputados del PT quienes han hablado sobre el caso del líder político Lula da Silva y lo ocurrido en ese controversial fallo judicial. Ao não cumprimento da decisão judicial. O que houve aqui hoje foi desobediência a uma decisão judicial que mostra um claro sintoma de anarquia no poder judiciário. Nós apenas podemos afirmar a vocês e informar que nós tomaremos as medidas judiciais cabíveis em relação a esta barbaridade que foi cometida hoje. Qualquer máscara que ainda existia sobre a seletividade, sobre a maneira como tem sido conduzida esse processo, hoje ela deixou de existir. Nós assistimos aqui uma ação organizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo juiz Sérgio Moro, pelo Dr. Gebran, que atuaram de maneira organizada e concatenada para que a decisão judicial não fosse cumprida. La senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, afirmó que Luis Ignacio Lula da Silva saldrá libre y será presidente. Señaló también que Brasil está sin estabilidad democrática e institucional, agregando que existe una gran denuncia internacional de lo que sucede y que los hechos tuvieron una repercusión muy grave. Sí, yo volvería al tema de la justicia en el periodo del PT en el gobierno. Hay que recordar que en el 2010, en el gobierno Lula, fue aprobada la ley de ficha limpia, la misma que puede inhabilitar a Lula ahora para postularse como candidato en 2018. Pero ella fue aprobada con el objetivo muy loable de combatir la corrupción, pero en Brasil, ¿por qué no está funcionando? Porque la justicia estamos viendo que no es independiente y la ley de ficha limpia está beneficiando a los políticos que están blindados por la propia justicia y por los medios de comunicación. Es decir, un sistema que ha beneficiado en este caso la politización de la justicia y esa distorsión que estamos viendo hoy en día. Claro, porque hiere el principio de presunción de inocencia, puesto que un candidato, un político como Lula, que está sentenciado, no puede presentarse a las elecciones. En todo caso, la decisión sería para el Tribunal Electoral, pero en principio aún podría ser inocente, pero no, aún le caben recursos, pero la ley de ficha limpia impide que él salga candidato y deja en manos de los jueces la decisión. Coincide con la versión que ofrece en este caso Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores, en cuanto a esa repercusión internacional del caso de lo ocurrido ese fin de semana y quizá de esa mediatización de Lula da Silva. Sí, está claro, ¿no? Yo creo que es un proceso que está politizado y fuera de Brasil, pues sí se está haciendo eco de lo que está pasando en Brasil, del poder de los jueces. ¿Puede incidir de alguna manera esa presión internacional? Sí, hombre, yo creo que eso tiene siempre influencia, sobre todo una figura como Lula da Silva, que ha sido un mito
no solamente de la izquierda iberoamericana, sino de la izquierda mundial, ¿no? Y además que hay que reconocerle que ha tenido unos éxitos evidentes en su mandato, en su gobierno. O sea, es que fueron años de una bonanza económica y de una distribución de la riqueza y sacó de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Eso es un éxito que queda ahí. O sea, eso es indiscutible. Y digamos que él llevó a la práctica un tipo de política de izquierda o socialdemócrata en Iberoamérica que yo creo que es muy positiva y que se contrapone con otro tipo de políticas de izquierdas más populistas, porque él no asumió, digamos, ese carácter más radical que podía tener el Partido de los Trabajadores, y es donde tuvo tensión dentro del con el propio partido y tuvo muchas discrepancias. Lo que sucede es que él es víctima un poco de su propia reforma de la justicia, porque antes hablábamos de que en sus años pues él modernizó la justicia o intentó modernizar la justicia en Brasil y se le han descubierto unos delitos. 12 años de cárcel, pues con 5 años o antes estará en la calle, digamos. Pero yo creo que el Partido de los Trabajadores, la izquierda brasileña, que es una izquierda con una tradición democrática, yo creo que puede buscar otro candidato que no tiene por qué ser Lula da Silva. O sea, no sé por qué ese empeño, esa obsesión en mantener un mito que ya forma parte de la historia, pero que no puede tener un futuro. Es que no hace parte de la historia, hace parte de la realidad. Cuando todos, o sea, no son la mayoría, cuando 100% de las encuestas, todas las encuestas dicen que Lula gana con una amplia diferencia en las próximas elecciones, es porque están diciendo que hay un candidato muy potente, o sea, hace parte de la realidad política por un lado. Y por otro, Javier, invito sin acritud, diciendo honestamente, a que la gente lea los autos del proceso. El proceso contra Lula no hay pruebas, o sea, no hay una grabación con donde Lula pide propina, no hay una cuenta en Suiza, no hay dinero debajo del colchón, no hay un contrato firmado del piso del tal triplex. Hay la aceptación de un regalo, digamos. Entonces, ¿qué regalo es ese para que vea dónde llegó? Porque nosotros decimos, ¿cómo que puede un presidente que resistió a la tentación cuando tiene 90% de intención de votos, de no coger un mandato más? Un presidente que dejó que la mayoría de los jueces del Supremo que fueran nombrados no tuvieran afinidad política. ¿Por qué se iba tantos años después permitirse a un regalo, siendo que él era consultor y cobraba 250.000 euros por cada conferencia que daba a las constructoras? Y él decía, yo puse el precio, el mismo que Bill Clinton. Entonces, no tenía por qué ganar un piso de 80.000 euros de regalo, un documento, porque para que llegue a la justicia de Brasilia, mira, otro juez de Brasilia, que no Moro, dio en una causa falimentaria, una cuestión económica, no una justicia penal, en la justicia civil, dio para una empresa que tenía deudas con la constructora que había regalado el piso a Lula, dio la victoria a esa empresa que pedía que se vendiera ese piso que era de la constructora para saldar deudas que tenía con esa empresa. Es decir, el piso era de la constructora, no era de Lula. Pero yo te voy a hacer una pregunta más política. O sea, tú sabes que uno de los males de lo que ha sido la política iberoamericana durante muchos años es el caudillismo, ¿no? Digamos, que es encumbrar a personajes que se les considera casi dioses, ¿no? Y eso va en contra, digamos, también de la democracia y del control del poder. Se establecen abusos, porque una persona que lleva muchos años... Entonces, Lula yo creo que ha cumplido ya su papel político, histórico. Yo creo que puede ser perfectamente sustituido. Está perfecto. El propio Lula dijo públicamente, yo tengo 72 años... Yo estaba en mi casa tranquilo haciendo política internacional, pero estaba tranquilo en mi casa y solo voy a entrar en la campaña porque han venido a por mí, porque inventaron un juicio político falso, mentiroso. Entonces la pregunta es una defensa, su campaña política es una defensa jurídica. También, porque él dijo, quiero defender mi legado, quiero defender mi honestidad, quiero defender el legado de mis obras de gobierno y mi honestidad. O sea, las dos cosas a la vez. Y tú dices... ¿Lo han obligado, por llamar de alguna manera, a ser nuevamente candidato a la presidencia? Él mismo dijo públicamente, me han empujado. Y eso no es un error. Yo quería estar en casa cuidando de los nietos. No es un error eso. Sí que no es error, pero el error no es suyo. Es de quien hizo una casa mentirosa. Invito a leer los autos del proceso. No hay una prueba. Hay un conjunto de indicios, pero no hay una prueba. Bueno, lo cierto es que la personalidad de Lula, como lo vemos en el plató del día de hoy, no deja incólume a nadie. Y las principales calles de Brasil han sido fiel testigo. Eu acho que esse comportamento vem à tona e revela a natureza do Poder Judiciário, que é um Estado, que é um Poder Judiciário golpista, não na sua totalidade, mas há setores golpistas que manipulam
processos, procedimentos para manter preso o presidente Lula. Com isso, só resta uma alternativa para o povo brasileiro: intensificar seu processo de luta. E está tendo um debate político na sociedade brasileira sobre o processo eleitoral. E o presidente Lula está sendo extremamente prejudicado porque ele não está conseguindo participar desse processo por causa de uma decisão já arbitrária da justiça do nosso país em prender o presidente Lula a partir do julgamento de segunda instância. Deveria se tomar uma decisão e manter a decisão. Se ele está preso e tem culpa, que ele cumpra com o tempo determinado, né? E não ficar com essa questão de prende, solta, porque isso fragiliza, sim, o poder judiciário. E deixa em descrédito a população. Eu acho que a população vai perdendo crédito até no poder judiciário. Como ya lo decíamos, miles de brasileños se han movilizado en distintas ciudades de la nación suramericana y lo hicieron hace algunos días en el marco de ese Día Nacional de Lucha Lula Libre para exigir la libertad del expresidente. ¿Cómo ha logrado, a pesar de estar en prisión, mantenerse al frente de la preferencia electoral, como ya hemos escuchado el día de hoy, y además duplicar en número al de cualquier otro posible candidato a los próximos comicios de octubre? En principio se explica también por el mito construido en torno a los años Lula. O sea, mucha gente... ¿Mito o realidades? En algunas casos son realidades. Efectivamente hubo una reducción de la pobreza, no sostenible, pero fue una reducción de la pobreza, como la hubo en también muchos otros países latinoamericanos durante la época de bonanza de los commodities, las materias primas y ese beneficio que hubo. O sea, no la gestión directamente dicha de la Lula. repartición, es decir, si yo de repente ingreso 1.000 millones más porque subieron los precios de petróleo y los reparto, bueno, pues claro, mucha gente va a salir de la pobreza porque los reparto. Cuando el precio caiga y yo no tenga esos 1.000 millones, la gente vuelve a la pobreza porque no tenemos los 1.000 millones para repartirlo. Eso es lo que suele ser y ese es nuestro ciclo permanente latinoamericano de materias primas. Es lo que hemos sido durante muchísimo tiempo, con café, con cacao, con petróleo ahora y demás. Y es lo que probablemente vamos a seguir siendo, lamentablemente, porque entre otras cosas han fracasado un montón de proyectos de desarrollo que a fin de cuentas no nos han dejado el desarrollo. Pero les llama la atención sobre la idea de que la movilización y el apoyo popular no es sinónimo de inocencia. Y eso es fundamental. Sí, pero la clave en este caso y la pregunta iba a cómo Lula ha logrado mantenerse de primero en esas preferencias. Efectivamente Lula ganó cómodamente. Cuando pudo haber sufrido también un desgaste. Claro, bueno, pero es que Lula está ganando ahora con un 40% cuando ganaba las elecciones bastante cómodo, con mucho más porcentaje. O sea, hay gente que apoya a Lula, como hay gente que en mi país, por ejemplo, apoya a otros gobernantes que también fueron demostrados y estuvieron en caso de corrupción. Y de hecho, no necesariamente una persona corrupta deja de ser popular. De hecho, Beto Vázquez hablaba de ese factor corrupción, el papel en este caso de Luis Inácio Lula da Silva, que se mantiene allí en las preferencias. No sé si Diana quiere hacer algún aporte. Sí, yo creo que es eso, es cuestionar, ¿la gente es tonta o qué? ¿No? Yo creo que la gente tiene una percepción de que ese proceso es injusto, que no ha habido pruebas para condenar, para llevar a Lula a la cárcel, y la gente lo sabe. Y el PT, es cierto, va a rentabilizar esa situación, porque por un lado tenemos La pregunta es hasta dónde, ¿no? Sí, pero por un lado lo puede rentabilizar? Tenemos el Poder Judicial que deja muy claro que Lula no va a ser liberado, y por otro el PT que dice nuestro candidato es Lula, porque no puede tener otra alternativa, no tiene otra alternativa, no tiene un plan B, porque sería asumir que ese proceso es legal, que es justo, y no lo es. ¿El plan B vendrá cuándo? ¿En agosto? Lo que el PT va a intentar hacer es transferir los votos de Lula a otro candidato, pero ahora mismo es pronto para decir quién va a ser. Y ese candidato lo conoceremos en agosto posiblemente, si todo sigue la tendencia que hasta ahora. Simplemente una cuestión, según detalla el Jornal do Brasil, Lula da Silva cuenta con 33% de la intención de voto. Está seguido por Jair Bolsonaro con 15%, la ecologista Marina Silva con 7%, el laborista Ciro Gómez con 4% y el socialdemócrata Geraldo Alckmin también con 4%. Javier Castro Villacañas. Es un 33% de apoyo, pero cuando Lula abandonó el poder tenía un 90% de aprobación. O sea, es lo
lo que señalabas tú hace un momento, que sí que ha perdido apoyo popular. O sea, Lula ha perdido apoyo. O sea, el caso este de corrupción, no todo el mundo piensa que es inocente y que tiene que presentarse y que tiene que ser nuevamente presidente. No es lo mismo estar en primera fila, en este caso. Pero que los índices de popularidad de Lula eran muy amplios y las elecciones las ganaba mayoritariamente, y ahora sí le apoya un 33%, que es muchísimo, está primero en las encuestas, pero que no es toda la población de Brasil. O sea, no es un apoyo mayoritario ni siquiera en el propio sector de la izquierda brasileña. No, pero detalles. Primero, o sea, Lula nunca ganó una elección en primera vuelta en Brasil. O sea, claro que siempre hubo una oposición importante. Con el 90% que sale Lula es de la evaluación de su gobierno. O sea, siempre ganó en la segunda vuelta. En la primera vuelta nunca tuvo 50% de los votos. Brasil es un país siempre que tuvo bastante polarizado. O lo que pasó es que la gente reconoció cuando sale del gobierno después de 8 años, con el legado que dejaba, 90% de la gente decía que evaluaba de forma positiva su gobierno. Pero ahora bien, Lula salió con esa evaluación. Cuando vino la Lava Jato y la campaña, ¿no? Porque lo que Ferrajoli llama la demonización de Lula en los medios de comunicación por parte de los jueces y fiscales, Luigi Ferrajoli, no soy yo que digo eso, ¿no? Cuando empieza ese proceso, Lula empieza a caer. Lo que pasa es que cuando sale la sentencia de la Lava Jato contra Lula y empiezan a caer las máscaras de Moro, porque Moro, por ejemplo, no permitió una auditoría en el triplex de Lula. Y ahí cuando los del Sintecho ocuparon el inmueble, las reformas que decían que la constructora hizo millonarias para Lula no existían. Moro hizo una conducción coercitiva de Lula sin necesidad. Moro hizo grabaciones de los abogados de Lula. De Dilma. O sea, Moro hizo una serie de excesos, se fotografió con candidato a presidente, con Aécio Neves, que fue el candidato opositor a Dilma haciendo bromas, ahora con Dória, candidato a gobernador del mismo partido, al gobernador de São Paulo, con Michel Temer. O sea, entonces la gente empezó a sentir que olía quemado ahí, algo olía mal. Entonces es muy interesante porque si uno mira la curva de la aprobación de Lula, Lula va bajando hasta la sentencia de la Lava Jato. Cuando es condenado, a partir de ahí Lula empieza a subir. Y Sérgio Moro, que había se transformado en el salvador de la patria, empieza a caer. El Ibope puso la última encuesta de hace 3 semanas, donde por primera vez Lula tiene menor reprobación que Moro. Y la aprobación de Lula es la más grande de todos, tiene 46% de aprobación y nadie llega a 20%. Ahí no es intención de votos, es aprobación de la figura pública. ¿Vale? ¿No se genera esa vinculación? Y la reprobación, Lula da Silva. Lula tenía 50%, 53% de reprobación, pero Moro ya tenía 55%. O sea, lo pero que se la gente... Es un juez. No, ese juez hace un año tenía 7% de reprobación. O sea, era el salvador de la patria. Lo que digo es que, Javier, te gusta o no, hay un movimiento de la gente... le habían introducido un elemento que era la vanidad de los jueces. Sí. Y esa quizá competencia con los políticos. Sí, él se dejó fotografiar, salir en portada de periódico como si fuera un héroe nacional. Él aprobó el auxilio vivienda a los jueces, viviendo él mismo en las ciudades donde vive. Él mismo cobra un auxilio moradía, es vivienda. Tiene casa propia yo estoy en contra es decir, hay muchas desviaciones de esas figuras, digamos, que parecen salvadoras de los jueces, que hemos vivido en Italia, en España, ¿no? Que parece que el juez va a solucionar todos los problemas. Pero claro, el juez forma parte de un sistema, de un sistema judicial, y hay otros jueces y otros organismos judiciales que están por encima de él. El juez en primera instancia condenó a Lula a 9 años y luego hubo un tribunal de segunda instancia que ya no estaba Sergio Moro, ya no estaba, que le condenó a 12 años. El presidente del tribunal, Gebran, es amigo íntimo de Sergio Moro. En la tesis, en su último libro de Gebran, en la dedicatoria al principio de agradecimiento, agradece a su querido compañero y amigo Sergio Moro. Lo que digo, muy breve, por favor. La endogamia antilulista en la justicia de Curitiba, que es el estado de Curitiba donde está el proceso de Lula, es muy complicado y no tendría que estar, porque Moro dijo que él tenía que juzgar a Lula porque Curitiba estaba en el proyecto de la Lava Jato Petrobras, pero al final de su auto, Moro dice que la Petrobras no se podía comprobar. Lula tendría que haber estado en São Paulo, donde ya desestimaron causas de la Lava Jato. Eduardo Castillo, huele mal. Un apunte, por favor. Es fundamental que entendamos que esto no es un concurso de popularidad. O sea, aquí no estamos comparando si Lula es más popular que el juez. Aquí lo que estamos hablando es que Lula está condenado. Pero eso lo ha entendido, por ejemplo, el juez La gente Moro. quizá
es que no es, o sea, el punto no es si Sergio Moro no es si le dedicó un libro, porque si hablamos de que le dedicó un libro a no sé quiéncito, también podemos hablar de quién fue militante del Partido de los Trabajadores. Entonces, si vamos a hablar de fidelidades y lealtades políticas, yo creo que cualquier persona puede tener un trapo, o como dicen los norteamericanos, un esqueleto en el armario. En el armario. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante una sentencia que ya en segunda instancia, y se está hablando de esta guerra judicial, no fue una guerra judicial, es que Fabretto por 2 veces consecutivas intentó liberar a Lula en unas condiciones que, bueno, ya hemos discutido previamente, pero tenía y un juez de, o sea, distintos jueces, no el mismo juez, no es Moro nada más, no es Thompson nada más, o sea, no es Gebran nada más, o sea, son 3 jueces distintos con las implicaciones y con los atenuantes jurídicos que sean, deslegitimaron esta decisión. O sea, no es una guerra, no es un sector del aspecto del poder judicial. Hay un aspecto jurídico que es importante con lo que estás diciendo. Aquí, en los delitos, apunte, por favor, nada más, en los delitos de prevaricación por los que el que se ha condenado a los jueces es por la persistencia en mantener una resolución cuando ya habían sido desautorizados por órganos superiores o distintos. O sea, un juez toma una decisión y luego le quitan la razón, digamos, un órgano superior, y él insiste, ahí está donde se demuestra, digamos, la prevaricación en ese caso, ¿no? Bueno, vamos a seguir pulsando la calle para conocer más opiniones sobre la actual situación del expresidente Lula da Silva. Porque eu sou advogado e não consigo entender como é que uma pessoa condenada não tem prova. E tentou derrubar a decisão de um desembargador. Está num cativeiro. Lula livre! A libertação de Lula representa a nossa nova lei áurea. Mas o caro senador Lindbergh. Esta última encuesta en particular hablaba de la ley áurea, que es la ley que abolió la esclavitud en Brasil. Por cierto, que la expresidenta Dilma Rousseff reafirmó el día de ayer durante su participación en el encuentro anual del Foro de Sao Paulo, que se celebra en La Habana, que Lula da Silva es la esperanza para su país y será candidato para las próximas elecciones de octubre próximo. Sí, está claro, Lula tenía un capital político inmenso, no hay más que ver cómo ha sido la aprobación al final de su gobierno, como decía Beto, los programas sociales que hizo, y ahora lo que está haciendo el gobierno Temer, está secuestrando derechos sociales, congelando gastos con educación y salud y tocando la reforma laboral que solo beneficia a los grandes empresarios. Entonces está claro que la gente prefiere un gobierno más popular de Lula que un gobierno que le quita sus derechos, ¿no? ¿Esa es la realidad en este caso? ¿Se prefiere un gobierno más popular a otro como el actual? Eduardo Castillo, Javier Castro. Un 33% de la población aproximadamente puede pensar así, pero es que todavía no están fijos los candidatos. Es que ni siquiera estamos hablando de candidatos definidos todavía. O sea, yo creo que finalmente, salvo que haya alguna sorpresa, Lula no podrá ser candidato porque tiene una decisión en segunda instancia que lo inhabilita para esto. Bueno, pero también es estrategia política, mantenerlo hasta de la misma manera que es una estrategia política. Y luego buscar ese plan B del cual nos hablaba Flaviana. Pero en ese sentido podríamos hablar también de una estrategia política, hablar de la ley áurea y de que estas esperanzas de los pueblos y del pueblo de Brasil se depositen en una persona de 72 años. ¿Sabes? Una persona que ya ha cumplido un ciclo político, que condujo al Partido de los Trabajadores a gobernar durante muchos años, casi estamos hablando de 14 años, si no me equivoco, aproximadamente 14 años seguidos. Eso es un éxito político bajo cualquier perspectiva. Pero también es una persona que sí, que ha sido sentenciado, que está cumpliendo prisión y que yo creo que más que hablar de esta guerra hay que hablar de esta pantomima que era sacar a Lula un día para después posiblemente volverlo a meter un viernes para después cuando le volviera a tocar la alternancia de la veeduría de quien estaba de guardia sobre el caso volverlo a sacar. O sea, las cosas tampoco pueden ser así. O sea, por cierto, el juez, y con esto termino, Fabretto, en su insistencia y en su persistencia casi en solitario, al menos desde el punto de vista de ese tribunal, está cometiendo una especie de
para mí es una pantomima legal por la insistencia y persistencia sobre algo que ya le han deslegitimado y que le han... que era ilegal. Por cierto, que la dirigente brasileña Dilma Rousseff añadió que el golpe de Estado, que en este caso se produjo en Brasil, según sus palabras, el cual la destituyó de su cargo y que según ella también se produjo en Paraguay y en Honduras, tienen un componente en común. En este caso, el papel estratégico del Poder Judicial. Y creo que en eso podríamos estar todos de acuerdo. Beto. Yo creo que no hay la más mínima duda, ¿no? Los golpes de segunda generación ya no son más militares con tanques de bayonetas, sino con el Poder Judicial y los medios de comunicación apoyándote. Pero el caso de Lula, algunas correcciones, o sea, no prevaricó Favretto, Gilson Dipp, que fue el vicepresidente del Supremo Tribunal de Justicia y del tribunal que está con el caso de Lula anterior, dijo, quien menos se equivocó en ese domingo negro de la justicia brasileña fue Favretto. Porque Favretto puede haberse equivocado en el contenido, pero tenía competencia. Los otros no tenían competencia. ¿Por qué el miedo de dejar Lula un día afuera? Entonces ahí se quedó claro esa primera sensación. Y el Supremo... Vamos redondeando la idea, por favor. Y el Supremo Tribunal de Justicia brasileño, el Supremo, está dividido, con 6 votos a 5 a favor o en contra Lula, y en los próximos meses la presidenta no pone a votación la ley que impide que sean presas personas con condenas en segunda instancia como Lula. Lula no tenía que estar en la cárcel. Bueno, ya lo hemos visto en este caso, lo ocurrido en las últimas semanas con ese proceso judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva es uno de los temas de actualidad y es por hecho que acudimos en este caso a Daniel Cristancho, a quien pedimos que nos haga un repaso de cómo ha sido retratado en los medios. Daniel, ¿qué dicen las portadas? Gracias, Eduardo. Análisis sobre lo que podía pasar con el expresidente, pero también con las elecciones de octubre. Son la nota predominante en las informaciones que hemos recabado en el día de hoy. Comenzamos ya mismo en el portal Tercera Información, que recoge declaraciones justamente de Luis Ignacio Lula da Silva. Quieren mantenerme preso y callarme, pero no lo lograrán. Quieren impedir que hable y que el pueblo oiga lo que digo, pero están engañados si con eso creen que van a callar las ideas, expresó el mandatario a través de Franklin Martins, quien fuera su ministro de Comunicación en 2010 y con quien conversó la semana pasada en prisión. Continuamos en El Espectador de Colombia. Lula sigue buscando la presidencia tras cumplir 100 días en la cárcel. Pese al encierro en la sede policial federal de Curitiba, el exmandatario, que gobernó Brasil entre 2013 y 2010 y dejó el poder con más del 80% de popularidad, no desiste de su aspiración a un nuevo mandato presidencial. La Vanguardia titula: líderes de la izquierda latinoamericana piden la excarcelación de Lula. El anuncio se hizo en el marco del 24º Foro de Sao Paulo, que se celebra esta mañana martes en el Palacio de Convenciones de La Habana y que reúne a 439 delegados, entre ellos altos cargos políticos y activistas. En el portal Infobae, fiscal general de Brasil pidió investigar al juez que ordenó libertad de Lula. La titular de este cargo, Raquel Dodge, solicitó al Tribunal Superior de Justicia abrir una investigación contra el juez Rogério Favretto por haber cometido presuntamente el delito de prevaricato al conceder un habeas corpus favorable al expresidente Lula da Silva. El Nuevo Diario de Nicaragua destaca: Lula da Silva absuelto en uno de sus 6 procesos pendientes. El fallo del juez federal Ricardo Leite destaca la falta de pruebas suficientes para sustentar la denuncia de obstrucción a la justicia basada en este caso en testimonios de los delatores. Y vamos a finalizar en el diario El País con un artículo titulado ¿Por qué Lula ya ganó? El expresidente sigue en la cárcel y es posible que nuevas condenas caigan sobre su cabeza, aunque nadie es aún capaz de profetizar su futuro. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Lula, inocente o culpable, ha hecho ver que el Rey Supremo de la Justicia, en este caso, está desnudo. Muchas gracias, Daniel. Ese último artículo se titulaba curiosamente Lula ya ganó, y eso se debe a que su condena desvela aparentemente que el sistema judicial brasileño no está en su mejor posición, o según palabras del autor, estaría podrido. Estela Viana, muy breve, por favor. Sí, sí, es cierto, ¿no? Y era lo que decía antes, que el PT también ganó al probar que la Lava Jato está politizada. Yo creo que más que nada lo que se ha aprobado el día 8 de julio es eso. Totalmente. ¿Es eso lo que se demuestra? Pues yo creo que Brasil sigue teniendo un problema de institucionalidad muy grave. Televisar los juicios de la manera que se hizo yo creo que fue un error, sinceramente. El momento de estrellato de los jueces del tribunal, de hecho, me parece terrible porque además permitieron que los jueces, digamos, se sometieran al escarnio público cuando es una decisión que no debería perjudicar la imagen de nadie.
Creo también y considero que, bueno, que en principio yo creo que la decisión se va a mantener, aunque en estos días salió que le exculparon de obstrucción a la justicia, que eso, bueno, eso debería ser una victoria para celebrar del PT y de la causa Lula, pero digamos, no se le ha dado quizás la difusión necesaria, pero así como se está asumiendo de que esta decisión que no culpa a Lula por la obstrucción a la justicia es una medida válida y debe respetarse de un sistema judicial, así también debe aceptarse las otras decisiones que están culpando a Lula. Sí, pero la pregunta en este caso es si con lo ocurrido ese fin de semana no se desvela realmente lo que ocurre de fondo en el Poder Judicial. Brasil tiene un problema con su justicia, eso sí. Vamos a dejar que sea Beto también que responda. El artículo del corresponsal del país en Brasil, Juan Arias, da en la clave. O sea, desmascaró para la población brasileña una cosa que, por eso que decía, que la sensación creciente esa ya venía, la mayor parte de la gente se ha dado cuenta. Hubo un golpe de Estado en Brasil contra Dilma. Por supuesto, si uno reventa la democracia para sacar una presidenta democráticamente elegida, para dar un golpe, no puede permitir que el PT, para sacar el PT del poder, no pueden permitir que el PT vuelva al poder 2 años después de mano de Lula. Entonces, tienen que mantener Lula en la cárcel. No hay una preocupación en dejar Lula podrir en la cárcel. Estoy convencido que cuando terminen las elecciones, Lula lo liberarán, pero no pueden dejar Lula libre porque Lula libre es Lula candidato es Lula presidente. Javier Castro, ¿es un triunfo en este caso de Lula, aún siguiendo preso? No, yo creo que es un fracaso anunciado. O sea, y además a mí me sorprende mucho que se hable de golpe de Estado cuando fue un procedimiento constitucional, un impeachment, con un juicio político en el Senado que lo perdió la ¿Cuál fue el crimen de responsabilidad? Era blanqueo de capitales, había. No hubo blanqueo de capitales. Era adulteración de cuentas públicas. Adulteración de cuentas lo públicas. Que todos hicieron, lo que todos los presidentes hacen, gobernadores, no es tanto que Jacir Gurkaz, en ese programa ya dije, el senador por Roraima, que votó a favor del impeachment, dijo, no, la verdad nosotros sabíamos, 5 minutos después de la audiencia para la tele de Brasil, nosotros sabíamos que no había crimen de responsabilidad, pero lo que se trataba era de sacar Dilma del poder. Pero no se puede hablar de golpe de Estado cuando es un mecanismo constitucional. Tenemos que irnos ya para finalizar. Tendremos a Luis Ignacio Lula da Silva nuevamente como candidato a la presidencia. Javier Castro Villacañas. Bueno, en política y en Brasil todo es posible, pero yo creo que tal como van los acontecimientos, yo creo que eso no se va a producir. Estela Viana. El PT seguirá con Lula como candidato, pero yo creo que ni siquiera los abogados de defensa de Lula piensan que él va a ser liberado antes de las elecciones. Ese es el caso. Plan B, entonces. Tampoco hay. Lula candidato. Eduardo Yo Castillo. creo que no hay motivos para los cuales pensar, a menos que haya un cambio radical, por más que se grite, por más que se manifieste, por más que se proteste, la sentencia está y en segunda instancia ya es algo que permite permite que se inhabilite a Lula de forma categórica para ser candidato. Beto Vázquez. Nadie sabrá si Lula estará en la urna o no, el nombre de Lula estará en la urna electrónica o no el 7 de octubre. Pero una cosa se sabe, de aquí hasta allá, el nombre que va a definir todo lo que va a pasar en la política brasileña se llama Luis Ignacio Lula da Silva. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, Javier Castro Villacañas, Eduardo Castillo, también Estela Viana y Beto Vázquez. Muchísimas gracias. Así terminamos por hoy. Ya lo saben, de lunes a viernes tienen ustedes una cita con la información en la que nos acompañan diversos puntos de vista. No lo olviden, es foro abierto, donde todos tienen la palabra.